todos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de gráficas de las funciones trigonométricas. Empecemos con la función seno. En el eje horizontal tenemos los ángulos en grados, van de 30 en 30. Y en el eje vertical el valor del seno del ángulo. Recordemos que si estamos trabajando en grados, la calculadora debe estar en mode DED. Aquí tenemos la tabla donde aparecen los ángulos desde 0 a 360 de 30 en 30 y el valor de la función para cada uno de esos ángulos. Procedemos luego a ubicar los puntos en el plano y nos daría la gráfica de la función seno. Análisis de la función seno. Primero, dominio de la función, los números reales. Segundo, el rango de la función va del intervalo cerrado desde -1 hasta 1. Si nos podemos dar cuenta, en el eje vertical, la función oscila entre estos dos valores. Tercero, el periodo. Como todas las funciones trigonométricas son periódicas, van hasta más infinito y menos infinito, entonces podemos hablar de periodo. ¿Qué es el periodo? Lo que tarda en propagarse o cada cuánto la función se repite. Aquí para la función seno nos damos cuenta que ya queda totalmente definida en 2pi radianes. Cuarto, continuidad. La función seno es continua en todos los números reales. Quinto, es una función impar, porque el seno de menos el ángulo es igual a menos seno del ángulo. Gráfica de la función coseno. En el eje horizontal tenemos los ángulos en grados de 30 en 30 y en el eje vertical el valor de la función coseno para cada uno de los ángulos. Aquí tenemos también la tabla que va de 30 en 30 grados y el valor de la función. Luego procedemos a ubicar los puntos en el plano y obtenemos la gráfica de la función coseno. Análisis de la función coseno. Primero, el dominio de la función, los números reales. Segundo, el rango de la función va en el intervalo cerrado desde -1 hasta 1. Podemos observar la gráfica que en el eje vertical la gráfica oscila entre 1 arriba y -1, ¿no? Tercero, periodo. El periodo de la función coseno es 2pi radianes. Cuarto, continuidad. Ella es continua en todos los números reales. Quinto, la función coseno es una función par porque el coseno de menos el ángulo es igual al coseno del ángulo. Gráfica de la función tangente. En el eje horizontal tenemos los ángulos de 30 en 30 grados y en el eje vertical el valor de la función tangente para cada uno de esos ángulos. Aquí en la tabla nos podemos dar cuenta que para 90 grados y 270 grados el valor de la tangente no existe. Lo que implica es que en esos dos puntos de 90 y de 270 se presentan dos asíntotas. Son las líneas rectas acá que aparecen entrecortadas de color rojo. Análisis de la función tangente. Primero, dominio de la función son los reales menos 2n más 1 por pi medios, donde n es un número entero. Es decir, el dominio de la función tangente son todos los números reales menos los valores de x donde se encuentran las asíntotas. Empecemos. Cuando n vale 0, 2 por 0, 0 más 1, 1. Por pi medios. En pi medios o 90 grados encontramos la primera asíntota. Cuando n vale 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Por pi medios, 3 pi medios. 3 pi medios son 270 grados.
Es decir, en 270 grados se encuentra la otra asíntota y así sucesivamente. Segundo, el rango de la función son todos los números reales porque los valores de y toman desde menos infinito a infinito. Tercero, el periodo. El periodo es pi radian. Aquí observamos que la función tangente entre 90 grados y 270 grados queda totalmente descrita, es decir, entre 90 y 270 grados hay 180, es decir, pi radianes. Cuarto, continuidad. Ella es continua en todos los x que pertenecen a los reales menos pi medios más n pi. Es decir, son todos los números reales menos los valores donde se encuentran las asíntotas. Quinto, es una función impar porque la tangente del menos el ángulo es igual a menos tangente del ángulo. Gráfica de la función cotangente. En el eje horizontal tenemos los ángulos en grados cada 30 grados. Y en el eje vertical el valor de la función cotangente para cada uno de esos ángulos. Si nos podemos dar cuenta en la tabla, existen tres asíntotas en 0 grados, 180 grados y 360 grados. Estas asíntotas se siguen repitiendo hacia el infinito y hacia el menos infinito. Pero aquí estamos trabajando la gráfica solamente hasta 360 grados. Análisis de la función cotangente. Primero, dominio de la función los reales menos npi, donde n es un número entero. El dominio de la función cotangente son todos los reales menos los valores de x, donde se encuentran las asíntotas. Empecemos, cuando n vale 0, 0 por pi nos da 0. Nuestra primera asíntota está en 0. Cuando n vale 1, 1 por pi daría pi. Nuestra segunda asíntota estaría en 180 grados. Cuando n vale 2, 2 por pi, 360, nuestra tercera asíntota. Y así sucesivamente. Segundo, el rango de la función cotangente son todos los números reales. Tercero, el periodo pi radian. Si observamos entre 0 y pi, es decir, entre 0 y 180 grados, la función cotangente queda totalmente descrita. Cuarto, continuidad. Ella es continua en todos los x que pertenecen a los reales menos npi, donde n es un número entero. Es decir, ella es continua en todos los reales menos los valores de x, donde se encuentran las asíntotas. Quinto, es una función impar porque la cotangente de menos el ángulo es igual a menos la cotangente del ángulo. Gráfica de la función secante. En el eje horizontal tenemos los ángulos en grados cada 30 grados y en el eje vertical tenemos el valor de la función secante para cada uno de esos ángulos. Aquí nos podemos dar cuenta, como estamos trabajando todas las gráficas de 0 a 360, sabemos muy bien que ellas continúan hacia más infinito y hacia menos infinito, pero aquí estamos trabajando solamente de 0 a 360. De 0 a 360 encontramos asíntotas en 90 grados y en 270 grados. Y en 360 grados vale 1, por lo tanto la gráfica iría de 0 a 360 hasta este punto. Análisis de la función secante. Dominio de la función los reales menos 2n más 1 por pi medios, donde n es un número entero. Es decir, el dominio de la función secante son todos los reales menos los valores de x, donde se encuentran las asíntotas.
Si observamos, cuando n vale 0, nuestra primera asíntota sería en pi medios, en 90 grados. Cuando n vale 1, la segunda asíntota sería en 3 pi medios, 270 grados. Y así sucesivamente. El rango de la función. Si observamos la gráfica, en los valores de y iría entre menos infinito hasta menos 1 y luego desde 1 hasta más infinito. Tercero, el periodo, 2 pi radianes. En 2 pi radianes tarda en propagarse toda la función. Cuarto, la continuidad. Ella es continua en todos los valores de x menos pi medios más n pi. Es decir, todos los valores de x menos los valores de x donde se encuentran las asíntotas. Quinto, es una función par porque la secante de menos x es igual a la secante de x. Gráfica de la función cosecante. En el eje horizontal tenemos los ángulos en grados cada 30 grados y en el eje vertical el valor de la función cosecante para cada uno de esos ángulos. En la tabla nos podemos dar cuenta que de 0 a 360 grados existen 3 asíntotas, una en 0 grados, la otra en 180 grados y la tercera en 360 grados. Recordemos que las asíntotas se presentan cuando el valor de la función no existe para ese ángulo. Análisis de la función cosecante. Primero, dominio de la función son los reales menos npi, donde n es un número entero. Es decir, el dominio de la función serían todos los reales menos los valores de x donde se encuentran las asíntotas. Si reemplazamos, cuando n vale 0, nuestra primera asíntota sería en 0. Cuando n vale 1, la segunda en pi o 180 grados. Cuando n vale 2, 2pi o 360 grados y así sucesivamente. Segundo, el rango de la función, si observamos los valores de y, oscilan entre menos infinito y menos 1, unido de 1 a infinito. Tercero, el periodo, 2 pi radianes. Ella queda totalmente descrita en 2 pi radianes. Cuarto, la continuidad. Es continua en todos los x que pertenecen a los reales menos npi. Es decir, es continua en todos los x que pertenecen a los reales menos los x donde se encuentran las asíntotas. Quinto, es una función impar porque la cosecante de menos x es igual a menos la cosecante de x. Bueno, mis amigos, espero que hayan entendido muy bien el tema y que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.